el tabernáculo y el templo. Estos dos, llamémoslo elementos, edificios, lugares, espacios, altares. Es bueno recordar que antes del tabernáculo existió, digamos, un altar en donde cuando presentaban los sacrificios, el que creía en Dios, el que pecaba y el que se arrepentía tenía que presentar un sacrificio, especialmente de un animal, un carnero, un cordero, un ternero. Pero antes del tabernáculo estaba el altar. Ustedes podrán recordar cómo Abel y Caín elaboraron cada uno un altar, piedra sobre piedra, sin tallarla, y ahí en ese lugar colocaban la víctima y la ofrecían en pecado o por sus pecados al Dios para adquirir el perdón. De tal manera que lo que creían estas personas, al igual que los sacrificios que hizo Abraham, Isaac y Jacob, por nombrar algunos de las Sagradas Escrituras, ellos tenían la convicción de que al presentar ese sacrificio, ese animalito, derramando esa sangre, pues allí en ese altar estaba la presencia de Dios. Es muy importante entender esto, que siempre que había un sacrificio en el altar, como lo indiqué, para ellos, en su concepción de un Dios único, de un Dios verdadero, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, siempre para ellos en su corazón y en todo su ser, allá en ese altar estaba la presencia de Dios. No olviden esto, porque al final voy a indicarles ahora en dónde está la presencia de Dios en estos tiempos. Luego del altar, ya en la época de Moisés, Dios le habla a Moisés y le ordena elaborar, construir un tabernáculo. El tabernáculo, como ustedes lo pueden ver en las figuras de las Biblias, en los dibujos, en las películas, es un espacio rectangular en donde hay una serie de elementos. Hay una cerca, llamémoslo así, de unas telas que cubrían un lugar, y luego ya dentro del tabernáculo, dentro de esa cerca, con esos soportes que tenían o que soportaban las carpas, estaban algunos lugares específicos. Había un lugar que era como la parte externa, descubierta, en donde estaba fundamentalmente dos elementos. Una cubierta donde tenía una reja, y en esa reja era donde se hacía el sacrificio. Es decir, lo vamos a conectar con el altar. Ese lugar de sacrificio, ahí era donde colocaban el cordero que fuera sin ningún defecto. Y ahí era donde colocaban y derramaban la sangre del cordero sobre el tabernáculo, sobre esa plataforma, y ahí era donde ofrecían en holocausto. Salía el humo, el sabor fragante, el olor fragante.
Pero muy cerca de ese tabernáculo o de ese lugar donde estaba el cordero había una pila para mayor entendimiento de ustedes. Es decir, un lugar en donde se lavaban las manos. Pero luego esa era la parte descubierta. Pero habían dos partes dentro de esa carpa que eran cubiertas. Y ahí estaba el lugar santo en donde estaban los panes de la preposición sobre una mesa que representaban las 12 tribus. Y en otra carpa más adelante, que estaba dividida por una tela, estaba el lugar santísimo en donde estaba el arca de la alianza, que era la que en el programa pasado describíamos su significado. Entonces, como pueden ver ustedes esta figura del tabernáculo, no entro a explicar cada una de las partes porque sería materia de otro programa. Lo que quiero es que entiendan que toda esa unidad del tabernáculo, en donde estaba el altar de sacrificio, en donde estaba el lugar, la pila para lavarse las manos, el lugar santo donde estaban los panes de la preposición y la parte más amplia que era y más interna, que era precisamente el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza. Todo eso comprendía el tabernáculo. Ahora explico. ¿Qué significaba todo esto? Porque Dios manda a Moisés construir el tabernáculo para que cuando se diera el sacrificio en arrepentimiento por el pecado del pueblo, el Señor llegaba allí al lugar santísimo y ahí estaba la presencia de Él. Por eso estaba allí el arca de la alianza. Y por eso el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote tomaba sangre del cordero sacrificado y la colocaban sobre el propiciatorio, es decir, la tapa que era en acacia cubierta de oro, y en esa tapa, ahí, en esa cubierta, en donde están los ángeles querubines de el arca de la alianza, ahí se colocaba la sangre, y eso significaba que el pecado de que presentaba el sacrificio quedaba perdonado. Pero ese era el lugar, por eso santísimo. En las expresiones latinas siempre se le dice santa, que es santo, santorum, ¿no? El lugar del santísimo. Entonces, en eso comprendía el tabernáculo, que era una tienda, un espacio donde habían varios lugares que fue los que describí, pero el más importante, el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote cada año precisamente a ser el intermediario entre el pueblo y Dios para presentar los sacrificios, y de esa manera el pueblo quedara libre de pecado cuando había arrepentimiento. Reitero nuevamente lo que indiqué anteriormente. Esa tapa del arca de la alianza es el propiciatorio, donde está la base, donde están los ángeles querubines. Y ahí estaba la presencia de Dios. En otras palabras, el arca de la alianza, como lo explicamos en programa pasado, está ahí la presencia plena de Dios para estar junto a su pueblo. Fíjese, en el altar, allá estaba la presencia de Dios en el sacrificio, en el altar de piedras. En el tabernáculo, de igual manera, estaba allí representado, en ese lugar santísimo, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y vamos ahora a explicar ya más adelante por qué el templo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios no le ordenó a Moisés hacer el templo al pie del Sinaí cuando estaban en pleno desierto? Bueno, la pregunta tiene una respuesta muy grande y muy real.
porque esa no era la tierra prometida que Dios le había ya indicado a Abraham, que la tierra prometida sería donde fluiría leche y miel, y descrita está en lo que hoy es prácticamente el territorio del Estado de Israel. Entonces la razón es muy sencilla. ¿Por qué entonces mandó construir un tabernáculo? Porque el tabernáculo, como el pueblo iba por el desierto, caminando hacia la tierra prometida, podían colocar el tabernáculo, armarlo, desarmarlo y volverlo a llevar a otro lugar para allí volverlo a armar y volver a presentar allí los sacrificios y poder tener allí la presencia del Dios Todopoderoso junto a su pueblo, dice el texto. Entonces, ya cuando el pueblo de Israel estaba en tierra prometida, en la tierra que Dios le había entregado o le había prometido a Abraham, ya allí en tierra prometida es cuando el Señor le habla a David y le dice a David que habrá un templo en Jerusalén. Recordemos que hablando de David, dijimos que David hizo una obra maravillosa en sus guerras, que fue sacar al pueblo de los jebuseos, que eran los que tenían su lugar de vivienda, sus edificios, todo una ciudad amurallada allá en la ciudad de Jerusalén. Entonces, fíjense que en la época de David, pues en primer lugar, David no podía construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre porque había dado muerte a Urías y además había caído en adulterio. Y por eso solamente David tuvo el privilegio de dejarle los planos diseñados del templo para que su hijo Salomón sí construyera el templo en Jerusalén. Entonces, mire cómo vamos recorriendo desde el altar en lugar de Betel, luego en desierto, tabernáculo, y luego ya en el reinado de Salomón está libre la ciudad de Jerusalén para allí poder construir el templo de Salomón, el templo que Dios le prometió a David, pero que David no lo podía construir, por lo que ya indiqué, pero sí su hijo, y así se dio la construcción del templo de Salomón o templo de Jerusalén. Aquí podríamos indicar algunas cosas. ¿Qué diferencia habría entre el tabernáculo y el templo de Salomón? El primer templo construido por Salomón fue realmente más pequeño que el templo que posteriormente construyó el rey Herodes. Pero el primer templo construido por Salomón, fue realmente el mismo diseño del tabernáculo. Y allí en el templo también estaba el altar de los sacrificios, ya construido en piedra, ya en un piso adoquinado, ya todo todo un edificio bien elaborado en piedra, y allí ya colocaron ese altar. Y ese mismo altar estaba en el tabernáculo. También estaba el lavatorio o la pila donde se lavaban las manos después de sacrificar el cordero. Esa pila también estaba allí en el templo. Entonces, si ustedes ven las fotos o fotografías en película o en dibujo, ustedes ven que antes del frontis del templo, o sea, del lugar santo y del lugar santísimo, está el altar del sacrificio y está la pila donde se lavaban las manos. Y ya viene una construcción en columnatas en piedra
hermoso, y ahí ya era la puerta de entrada, en primer lugar, encontrar el lugar santo donde se reunían para estudiar, darle gloria a Dios, alabar a Dios. Pero estaba mucho más adelante, mucho más al fondo, llamémoslo así. Si ustedes van a un templo católico, sería el altar. Allá en ese lugar era donde estaba el lugar santísimo y ahí estaba el arca de la alianza. Entonces, los sacrificios que se hacían tanto en el tabernáculo como en el templo era lo mismo, lo mismo. Ahora, ¿qué ocurrió con ese templo que prácticamente fue construido por Salomón, digamos en el año 950? Bueno, digamos en el siglo décimo antes de la era cristiana, que las fechas a veces cambian. Él construyó ese templo y allí era donde se reunían las tribus para hacer los sacrificios, para darle la gloria a Dios, para alabar a Dios, para unirse todo el pueblo en torno, porque sabían que en el lugar santísimo estaba ahí la presencia de Dios, es decir, el templo. Era muy importante. Entonces, concluyamos que tanto el altar, como el tabernáculo, como el templo, eran lugares ¿qué? Lugares sagrados. Claro, eran lugares sagrados porque cuando se hacía allí el sacrificio, la ofrenda, estaba ahí la presencia de Dios junto a su pueblo para perdonar los pecados. Entonces, reiteremos, en el altar, ahí estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. En el templo construido, en el altar, en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. Por eso la importancia del pueblo judío, que tenía que congregarse para estar cerca a la presencia de Dios que estaba en el arca de la alianza. Ahora vamos a resumir una parte de lo que ha sido, digamos, la historia del primer templo y del segundo templo. Ustedes lo saben muy bien. El primer templo fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor en el año 586. Otros fijan la fecha 587. Fue destruido todo el templo. El arca se la llevaron y hasta la fecha está perdida. Los vasos sagrados se los llevaron y eso sí, los devolvieron cuando después de cautiverio el pueblo regresa nuevamente a Jerusalén. El arca de la alianza no se recuperó. Digamos que se recuperaron los vasos sagrados, se recuperaron las herramientas para el sacrificio y se recuperó la menora o menorá. Menora, la mayoría lo pronuncian así, el candelero de las 7 espacios para colocar las luces. Ese templo fue destruido, pero 70 años después de esa destrucción de ese templo, un mismo rey, Ciro, Darío, le dio la orden a Nehemías por la petición y las oraciones de Nehemías de reconstruir nuevamente la ciudad. Entonces primero se fue el señor Zorobabel, que fue el que empezó a reconstruir el templo. Luego se fue Esdras, que era uno de los sacerdotes de la tribu de Leví, para iniciar nuevamente. Ya estoy hablando acá en el año 433, 437. Devolvieron nuevamente para poder nuevamente construir el templo, nuevamente enseñar la palabra de Dios, y luego va Nehemías a construir o a reconstruir la muralla. Ese templo que reconstruyó Zorobabel y Nehemías fue en el que a inicios del siglo I, el rey Herodes
lo restauró, lo amplió. Era mucho más amplio, mucho más alto, con unas terrazas mucho más amplias, con muros de contención para sostener la planada del templo. Solamente queda un solo muro, es el que se llama el Muro de las Lamentaciones, que no formaba parte del templo, sino de la excavación que soportaba en donde estaba la planicie, en donde estaba el templo que reconstruyó Herodes. ¿Qué pasó con ese templo de Herodes? En el año 70 de la era cristiana, el general Tito llegó a Jerusalén con su ejército romano y destruyó totalmente el templo. Los vasos sagrados, la menorá, las herramientas de los sacrificios, se los llevaron. Se los llevaron. Hay un muro en la ciudad de Roma que se llama el Arco de Tito. Y en ese Arco de Tito, si ustedes lo ven por fotografía o si algún día tienen la oportunidad de ir allá a Roma, van a mirar que ahí está el ejército, cómo se llevó los vasos sagrados, las riquezas que tenía el templo, la menorá y todo lo que había en el templo. Se lo llevaron los romanos. ¿Qué podemos concluir hasta acá, amigo oyente? Porque al igual que en el altar, al igual que en el altar del tabernáculo, al igual que en el altar del templo, esa era ya la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasó después de que construyeron el templo? ¿En dónde está la presencia de Dios? Y aquí es donde vamos ahorita, en la segunda parte, a explicar en dónde está hoy la presencia de Dios. ¿Por qué no está el templo? ¿Por qué ya no el templo o el lugar donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios? ¿Ya por qué allí no está la presencia de Dios? Me refiero en el templo. Y eso es lo que vamos a explicar, porque es muy importante entender la promesa que Dios dio a través del altar, la presencia de Dios, a través del tabernáculo, la presencia de Dios en ese lugar, en el templo, la presencia de Dios. Cuando vino Jesús, entonces recordemos ese diálogo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en donde Jesús sostiene una charla con una mujer llamada samaritana. Y la mujer samaritana le dice: Señor, los judíos dicen que tenemos que adorar en el monte Gerizim. Los judíos dicen que tenemos que adorarlo en el monte. Entonces, ¿dónde es donde se adora al Señor? Y aquí las palabras de Jesús son las siguientes: llegará el día, mujer, en que no se adorará ni en el monte, ni en la montaña de Sión, ni en el templo, sino que se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, hoy, ¿dónde está la presencia de Dios? Y les había indicado algún texto del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y esa cita la quiero leer porque queremos que quede claro en dónde está la presencia hoy de Dios. Juan capítulo 4, versículos 20, vamos a leer. Dice, en ese diálogo que yo les dije entre la samaritana y Jesús, junto al pozo de Jacob, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme, subrayen esto y tengan bien claro, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿No se pueden preguntar ustedes cómo así? Entonces, ¿ahora dónde vamos a adorar al Padre? Y la respuesta
está acá en este texto también, que nos indica que nosotros, el creyente del Evangelio, el creyente en Cristo, el que ha nacido en Cristo, el que lleva una vida en Cristo, dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el lugar en donde reposa la presencia de Dios. La presencia de Dios hoy ya no reposa en el altar, ya no reposa en el tabernáculo, ya no reposa en el templo, ya hoy reposa en nosotros. Por eso, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo cambian aquí las cosas? El cual está en nosotros, el cual tenéis a Dios. Entonces, ¿dónde está el templo hoy? En nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí entienden por qué mucha gente todavía hay en el inconsciente de que como que el lugar donde vamos a reunirnos para escuchar la enseñanza del pastor, en donde están reunidos nuestros hermanos, es decir, la asamblea, la iglesia, como que todavía tenemos un inconsciente que es como el lugar en donde tiene uno que allá sí reverenciar, poner cara, otra clase de cara, saltar, danzar, alabar? Claro, eso es muy lindo y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunamos. Pero no está allí la presencia de Dios, sino la presencia de Dios está en usted, en mí, en nuestros hermanos, quienes formamos la iglesia. Y este es un cambio que hay que tener claridad. Por eso dice Pablo, ¿por qué habéis sido comparados porque habéis sido comprados por precio, la gloria, pues Dios es vuestro cuerpo y en vuestro espíritu las cosas reposan en Dios. Nosotros, tú, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Ya no es el altar, ya no es el tabernáculo, ya no es el templo. Quiero que entiendan eso, pero si no se ha entendido, vamos a leer otro texto que nos orienta mucho más que el anterior. Y es mismo Pablo en 1 Corintios 3, 16, 17. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Entonces, ¿dónde está el templo? Usted, porque ahí reposa la presencia de Dios. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Claro, en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. El templo de Dios, el cual sois vosotros, porque sois santos. Por eso somos apartados. Y entonces la presencia de Dios está en nosotros. Por eso les reiteré tanto, memorícese en la presencia de Dios, la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios está en ti, hermano, hermana, en Cristo, que lleva una vida nueva, que es testimonio, que es luz, que es sal, que es esa persona que va por el camino que es Cristo. La presencia de Dios está en ti, mora en ti. Pero miremos de pronto otro versículo que nos ayuda a orientar mucho más. Lo consigo por acá, creo que eso está en Juan. En Juan 14, 17. Mire lo que dice Juan. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con nosotros en nosotros y estará con vosotros. Memoricen este texto. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Y también memorícese en 1 Corintios 3, 16, 17. Y también memorícese el capítulo
4 del Evangelio de Juan. Memorícese ese versículo. Reitero el de Juan. Juan 4, 20, 26. Juan 4, 20, 26. Y también reitero, Primera de Corintios 3, 16, 17 y Juan 14, 17. Claro, hay muchos más versículos, pero con estos tres es suficiente, hermano, hermana, amigo de Nuevo Continente, amigos que van a escuchar este audio y pueden verificar estas citas bíblicas. La presencia de Dios hoy no está en un altar. La presencia de Dios ya no está en el tabernáculo. La presencia de Dios ya no está en el templo. La presencia de Dios está en usted que ha nacido en Cristo Jesús y tiene una vida renovada, una mente en Cristo, un corazón para Cristo, una actitud conforme a Cristo. Usted reconoce a Cristo como el centro del universo, lo reconoce como Señor y Salvador, porque fue a la cruz, derramó su sangre y resucitó, y está a la diestra del Padre para venir por su iglesia. Entonces, el lugar que está la presencia de Dios eres tú, porque eres hijo de Dios. Y así estaba la presencia de Dios antes de que Adán y Eva pecaran. Adán y Eva estaban en el Edén, en el huerto del Edén, y estaban en la presencia de Dios, estaba en el corazón de ellos, pero pecaron. Y de ahí para acá, por eso es que viene todo un proceso, permítaseme esta palabra, de etapas que Dios en amor y en misericordia siempre trataba a su pueblo para que su pueblo obedeciera su ley, para que su pueblo obedeciera sus mandamientos, para que el pueblo recibiera las promesas que él había prometido y que se cumplían. Y por eso la última promesa que él cumplió fue la primera que hizo en Génesis 3, 15, 16, el de que nacería de la simiente de la mujer. Y esa era la prefiguración de Cristo. Ese era el Cristo Salvador, que murió en la cruz, que resucitó. Y por eso es que ya las cosas en el Antiguo Testamento eran sagradas, ya hoy en el Nuevo Testamento no. Las cosas sagradas somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Yo espero que esto se entienda muy bien, porque a veces uno escucha y dice uno, no, pero tan raro que ellos no entiendan lo de 1 Corintios 13, 16, 17, lo de Juan 14, 17 y también lo de Juan 4, 24, 26, que es donde con claridad se indica que hoy donde está la presencia de Dios es en nosotros los cuerpos que hemos sido regenerados en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, somos santos, somos apartados, tenemos un proceso de santificación para que cada día seamos mejor a Jesucristo, para que cada día cumplamos más esa promesas y de semejarnos más a Cristo. De lo que dice, creo que es Filipenses, tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pensar como Cristo. Ese es lo que realmente nos deja el altar, el tabernáculo, el templo. Ahora acá quiero hacer una aclaración, porque hay personas que forman parte del judaísmo. Incluso hay unos grupos que se les ha llamado judaizantes, que son aquellos que no son realmente judíos, pero que se sienten judíos. O mejor, que no siendo judíos, sino siendo gentiles, cumplen toda la ley del Antiguo Testamento, todas esas ceremonias. Y todavía creen que el lugar donde está la presencia de Dios es el templo o el lugar en donde vamos a recibir la palabra de Dios. Para ellos tienen una cosmovisión distinta. Entonces, así como
Nosotros respetamos las posiciones de ustedes, señores judíos, señores judaizantes. También nosotros tenemos esa misión, tenemos ese discernimiento espiritual de que realmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo que somos, ahí en nosotros está la presencia de Dios. Desde luego el que ha nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo, allí no está la presencia de Dios. Eso hay que hacerlo claro. Miren esos versículos que yo les indiqué. Ahora, el pueblo ortodoxo, es decir, lo que nosotros llamamos el remanente, los ortodoxos que siguen el judaísmo al pie de la letra, ellos están esperando la venida del Mesías, pero no la venida del Mesías en el que nosotros creemos. Ellos están esperando es el Mesías como un libertador que les va a dar la tierra prometida y les va a dar el triunfo sobre todas las naciones. Ustedes han escuchado que ya esta división o este grupo de los judíos ortodoxos que están esperando la venida de ese Mesías que ellos creen que va a venir a libertarlos y a formar el reino y que ellos van a gobernar el mundo. Recuerda que ya ellos dicen que ya tienen el diseño del tercer templo, dicen que ya tienen listas nuevamente los vasos sagrados, las herramientas sagradas, tienen el lugar ya diseñado para el altar donde se va a hacer el sacrificio, el lugar donde se van a lavar las manos, y es más, tienen ya la ternera roja, alazana que se llama. Ya la tienen, porque según ellos, en su concepción, que ellos siguen pensando en el Antiguo Testamento y ellos siguen todavía diciendo de la presencia de Dios en el altar o en el tabernáculo o en el templo, por eso es que ellos van a construir nuevamente el templo, el tercer templo, porque para ellos nuevamente van a tener el lugar de los sacrificios, el lugar donde se van a lavar las manos para entrar al lugar santo, allí estar en el lugar santo donde están los panes de las preposiciones para luego entrar al lugar santísimo donde debe estar allí la presencia de Dios, según ellos, pero según nosotros no. El texto son muy claros. Yo quiero repetir nuevamente el texto de Juan 14:17. Dice, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en nosotros. Y luego, 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. ¿Se fija lo diferente que es? Entonces, para recapitular todo lo que nosotros estudiamos en la historia de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, desde el inicio, el creyente del Dios Todopoderoso hacía su sacrificio en un altar, como lo hizo Abel, como lo hizo Noé cuando salió del arca, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac. Después de que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, en pleno desierto, Dios le dio a Moisés la orden de construir un tabernáculo.
Y allí estaba el lugar de los sacrificios, el lugar del lavamiento de las manos, el lugar santo y el lugar santísimo. Entraba el sacerdote como ser intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. En esos tres lugares, en esos tres, digamos, edificios o muebles o construcciones, ahí estaba la presencia de Dios. Viene el Mesías y él, antes de ir a la cruz, le dice a la samaritana que habrá un día en que ya no se adorará ni en el monte ni en Jerusalén. Y por eso lo dice en Juan 4, 20, 26. Dice: vuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le contesta: créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que era el monte Gerizim, o en el monte Sión, ni en Jerusalén, es decir, ni en el templo, adoraréis al Padre, sino que la presencia de Dios es en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, cuando nacemos en Cristo, somos apartados para el reino. Entonces, toda esa enseñanza grande del Antiguo Testamento, del altar, del tabernáculo y del templo, para el creyente del Evangelio, para el cristiano, era una prefiguración de la presencia de Cristo en el altar, en el tabernáculo, en el templo. Pero es que Cristo vino en cuerpo, en alma, en espíritu, y Él murió en la cruz. Y el poder de la palabra, el poder de Dios lo levantó del sepulcro. Y Él estuvo reunido con los apóstoles durante 40 días. Más de 10 veces, o aproximadamente 10 veces, Él, resucitado, Jesús, nuestro Señor y Salvador, se presentó a distintas personas. Y por eso es que el Evangelio de Juan y Pablo indican que ya la presencia de Dios no está ni en el altar, ni en el tabernáculo, ni en el templo, sino en el creyente que ha nacido en Cristo Jesús, el que ha sido renovada su mente, el que ya tiene una mente pura, el que ha sido renovado su corazón. Ya el corazón es solo para Dios, solo para la gloria de Dios, solo para alabar a Dios, y que todos nuestros actos ya son semejantes al Hijo de Dios. Esa es la santificación, la doctrina de la santificación, que cada día que pase, por el estudio de la palabra, por la oración, por la adoración, la alabanza, todos nos vamos perfeccionando para ser cada día semejantes a Cristo, porque somos apartados para el reino. De tal manera, mucho cuidado, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, las cosas son distintas. Es posible que hayan aflicciones, que haya dolor, que haya mucha aflicción, pero el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el contentamiento, nos da la paz, nos da la alegría, nos da ese corazón de gozo, a pesar de las dificultades. Así, Jesús en la cruz, a pesar de la aflicción, todo su amor por su pueblo. Los grandes apóstoles murieron porque eran mensajeros del mensaje de Cristo, los padres de la iglesia, y muchos a través de la historia, antes de la Reforma, durante la Reforma, después de la Reforma, murieron muchos, porque ellos eran el templo del Espíritu Santo. Pero ellos murieron gozosos de haber cumplido la misión. Hoy realmente disfrutamos de una plena libertad. Sí, habrán de pronto que
mire que no estacionen los carros ahí al frente del templo, mire que el templo hay que construirlo con estas medidas que da el plan de ordenamiento territorial, mire que para que un templo funcione hay que, si es para 500 personas, hay que adecuar tantas baterías de baño. Son normas que da la ley, pero no hay ninguna persecución, como la hubo realmente en el periodo del inicio de la iglesia, en el periodo de la Reforma. Y si nos vamos aquí a Colombia, en Colombia hubo mucha persecución. Aquí quemaron a un hermano, a un pastor. Acá cogieron a patadas a un pastor a la cabeza hasta que lo mataron. Aquí un pastor misionero que viajaba por el río Magdalena, lo cogieron los bogas que manejaban la barca y desapareció. El testimonio es que embarcó en Honda y tenía que llegar a Barranquilla y él no llegó, lo echaron al lago. Entonces, hoy la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que nosotros diariamente estar en Cristo, con Cristo, vivir para Cristo, estudiar la palabra de Dios, adorar, orar y darle la gloria a Dios. Gracias a todos los amigos que se conectaron. Dios los bendiga. Vuelvan a escuchar esta reflexión. Y en el impulso les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. En el Control Master estuvo Lorena. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima en el impulso para seguir continuando con temas de interés que nos ayuden a la edificación en Cristo Jesús. Bendiciones.